Hola, este video es como aporte al buzón que se instaura respecto al video y la lectura. Historia de la enfermería en Iberoamérica y Colombia. La historia pre- y posconquista española. Antes de la conquista española, la persona con algún quebranto de salud en América Latina estaba a cargo de los hombres con más alto rango entre las comunidades nativas. Podrían ser llamados chamanes o sabios. Estos hombres hacían el uso de la fitoterapia, terapia con plantas, animales, infinidad de cosas. Eso antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles trajeron consigo pues también nuevas enfermedades, entre ellas la sífilis, la varicela, y es aquí donde crean los hospitales, pero son de uso exclusivo de los españoles. Estos se encuentran a cargo de religiosos, que en cierta medida son cuidados que se imparten a cierto tipo de personas, pero entre sus cuidados siempre está inmiscuido el tema religioso. Esta atención también es impartida para algunos indígenas o criollos con un carácter social y caritativo. En este punto no se cobra por la asistencia sanitaria. Pasamos a los inicios de la enfermería. Los inicios de la enfermería se marcan aproximadamente entre el 1900 y 1934, porque a Cartagena, desde el hospital La Santa Clara, se entrenan las primeras enfermeras en Colombia. A su vez, en Bogotá, el doctor José Ignacio Barberi, quien llega después de hacer una especialización en Inglaterra y Francia en pediatría, llega a fundar su hospital, que hasta la fecha ya lleva más de 100 años de fundado, y él mira y bajo su experiencia en lo que vivió allá en su especialización, ve el trabajo de la enfermería y decide implementarlo en su hospital, puesto que para este tiempo el cuidado de la enfermería estaba impartido solo por las hermanas dominicas de la Presentación. Entonces es aquí cuando el doctor Barbieri decide abrir como una especie de un curso de entrenamiento enfocado solo para señoritas, para aprender técnicas clínicas de enfermería. Se hace pues esta práctica en el hospital que él funda, en el Hospital La Misericordia. También él publica, más o menos para 1914, un primer libro titulado Manual para enfermeras. A su vez, más o menos en el 1914, Antioquia se une a esta iniciativa. Antioquia para 1914 inicia la formación de señoritas a cargo del doctor Miguel María Calle. Igualmente, esto aquí en este punto es solamente un curso. Pero, ¿qué pasa? Aquí solamente es para señoritas y muchas de ellas son religiosas. Pero no se queda atrás la Cruz Roja en Bogotá, puesto que más o menos para 1930 inicia su programa de formación. Pero como ellos tienen un poquito más de expansión, mandan a traer enfermeras. Hay una enfermera belga que llega acá a Bogotá y inicia este programa. Entonces también tenemos aquí, por ejemplo, a la señora Beatriz Restrepo, quien además al pénsul de la Cruz Roja agrega la materia de organización hospitalaria, muy importante, porque más o menos para esta época Florence Nightingale ya había dejado un legado de organización en el que las enfermeras partían a incursionar en temas de organización y administración. Bueno, sigamos. Entonces, se vienen pues las reformas laborales
¿Qué pasa? Aproximadamente en la década del 50, más o menos, donde se tenían a enfermeras religiosas y las seglares, o sea, las que no eran religiosas, pero eran señoritas de la alta sociedad que estaban siendo educadas. Entonces, ¿qué pasa con las religiosas? Pues ellas eran sometidas a unos horarios súper extensos. Además de eso, no les pagaban, incluso algunas si les pagaban, la remuneración era más del 50% inferior a la de las seglares. Entonces, ¿qué pasa con las seglares? Aquí las chicas, por tener esa sobrecarga laboral, hay mucha deserción. Entonces también se crea aquí más o menos en el 50 los primeros sindicatos, el ANEC, y que más o menos para el 57 entraron a formar parte del Consejo Internacional de Enfermerías y se crea el Día Internacional de la Enfermera, dado el 12 de mayo. Sigamos. Entonces, tenemos unas reformas educativas. Ya dejan de ser un curso, ya no es un curso de un año. Aquí se diferencia porque más o menos para 1948 se imparte un curso diferente que sería para las auxiliares. Entonces ellas pasan a ser como sus asistentes de las enfermeras tituladas. Entonces aquí ya se separa lo que son las escuelas de las universidades, ya se imparten cursos. Entonces ya no se trata de un curso de simplemente un año. Lo que les comentaba, ya solamente no era un curso de un año, las prácticas se impartían en hospitales, por ejemplo, Cartagena, en el Hospital Santa Clara, en Bogotá, el Hospital La Misericordia, en el Hospital San Juan de Dios, la Samaritana, que este era impartido por la Javeriana, que ellos también abrieron su programa, pero todos se trataban de cursos donde quien estaba a cargo de dar la cátedra eran médicos, quienes estaban a cargo de todo el programa eran médicos. Hasta aquí no llegaba la enfermera docente. Entonces surgen las facultades universitarias. Con la reforma educativa se empieza a pensar también en especializaciones, en magíster, en doctorados, infinidad de cosas. Llegan también enfermeras extranjeras. Este punto es muy importante porque aquí, por ejemplo, tenemos la llegada de 2 enfermeras estadounidenses donde adoptan un sistema educativo ya no tanto francés, sino más bien norteamericano, y ellas agregan la asignación de exámenes, tesis de grado, deja de ser un curso de 1 año, 2 años como lo comentaba, para conformarse en 8 semestres, 4 años. También, ¿qué pasa en estas reformas? Surge el año rural o servicio social obligatorio bajo la resolución 0/2050. Y aquí hay un hit muy importante. Más o menos en 1973 egresa el primer universitario de enfermero de la Universidad Nacional de Colombia. Ya no es una educación exclusiva para señoritas o religiosas, sino que se convierte en una educación mixta. Sigamos. Entonces, en la actualidad, la década del 90 se vieron muchos cambios positivos, algunos no tantos. Llega la ley 100, para ciertas cosas la ley 100 fue muy beneficiosa, para otras no. Entonces aquí tenemos que las enfermeras también aparece pues un nuevo sistema de salud, es sometida la población colombiana a un cambio de régimen de salud, pero también tenemos la participación de nuestras enfermeras, exclusivos congresos para enfermeras, y muchos países empiezan a hacer también las reformas en sus sistemas educativos y empiezan a ajustarse a las tendencias internacionales. Después llega la década del 90. En la actualidad se crea el Tribunal Nacional Ético de Enfermería, llega la Ley 911 de 2004 con el Código Ontológico, que es creado en esta época, y el primer doctorado en la Universidad Nacional para el 2004. A partir del 2010 empieza el doctorado en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, hasta luego.